Reporte 100. Alfredo Manríquez Rangel, astrofísico, comunicador de la ciencia, coordinador del Observatorio Astronómico del Centro Ecológico, está con nosotros esta mañana. Hoy no nos va a hablar de las estrellas, de los planetas, de las naves espaciales, hoy no, ni de extraterrestres. Hoy nos vamos a hablar de ciencia en general. Pura y dura. Vamos a saltar ahora a temas más mundanos, ahora sí, literalmente, y que tienen que ver con la biología. Porque el día de ayer, esto es una noticia que acaba de salir en la revista de Nature, de comunicación de la revista Nature, que ya la semana pasada me parece platicamos de esta revista científica muy importante, que tiene exclusivas de los descubrimientos científicos más relevantes que se hacen a nivel mundial. Y el día de ayer se presentó un artículo en el área de comunicación de la ciencia de esta revista, donde presentan un estudio que se hizo muy interesante, que me encantó cómo está presentado, donde hablan acerca del dimorfismo sexual en los mamíferos. ¿Qué significa eso? Que básicamente están estudiando las diferencias físicas que existen entre dentro de la misma especie, entre animales que tengan sexos masculinos, o sea, los machos, y sexo femenino, o sea, las hembras de la especie. Entonces, resulta ser que en el estudio donde están estudiando esta diferenciación de características, pues se dieron cuenta que existe un sesgo, una idea que desde los tiempos de Darwin, allá en 1870 más o menos, se publicó en un artículo del gran Darwin, el mismo de la evolución, donde decía que en los mamíferos, por lo menos, la mayoría de los machos son más grandes que las hembras. O sea, esa era la idea que se había publicado. Y que se había estado como tomando como verdad absoluta durante mucho tiempo. Y es bien curioso porque en el artículo de Nature, las primeras 7 referencias, o sea, los primeros 7 artículos científicos que se tocan, son diciendo, todos estos artículos han dicho esto como si fuera verdad, incluido Darwin. Entonces, lo que demuestra el artículo es que haciendo un análisis de 429 especies de mamíferos, separados, ya tomando consideraciones al momento de estudiarlos, separándolos por el tipo de mamíferos, o sea, no es lo mismo hablar de un elefante que hablar de un ratón, por ejemplo. Hay que hablar sobre familia, el género, hay diferentes maneras de clasificar a los animales. Cuando se toman en cuenta estas características, se revela que en realidad hay un sesgo en la afirmación de que la mayoría de los mamíferos machos son más grandes que las hembras. Y es que se dan cuenta en el artículo que la mayoría de estas afirmaciones de los estudios anteriores ponían especial atención en mamíferos grandes como elefantes, felinos o primates, que somos la categoría donde entramos los seres humanos. Entonces, es muy interesante ver en este artículo que hacen un estudio un poco más cuidadoso para revisar los tamaños de los animalitos, que descubren que en realidad la mayoría de los mamíferos no tienen a machos más grandes. Es alrededor del 45%, que no representa la mayoría. En el 16% de las especies estudiadas sí se encuentra que las hembras son las más grandes, pero en el resto de los animales que se estudiaron, en el resto de las especies, que pues podemos hacer ahí las cuentas, que es alrededor como de un 40% más o menos, no se encuentra diferencia. Entonces, la mayoría de los mamíferos no presentan una diferencia en tamaño, con características muy distintas entre los machos de la especie y las hembras de la especie. Entonces, ¿por qué decidí platicar de esto hoy? Pues porque en particular como comunicador de la ciencia, aunque soy astrónomo, es muy bonito ver cuando un artículo presenta de manera tan clara y muy accesible. Aparte, se necesita saber un poquito de estadística nada más para poder comprender todo el artículo. Pero está accesible, libre de acceso abierto ahí en la revista Nature, pero el artículo muestra esta capacidad que tiene la ciencia de autocorregirse y de pues encontrar sesgos que a veces ponemos ahí por ser seres humanos. O sea, como en el caso de los humanos, que somos primates, sí vemos esta diferenciación entre los tamaños, las alturas, por ejemplo, entre hombres, bueno, machos y hembras, vamos a hacer así la diferenciación,
pues suponíamos, aplicábamos esta característica que vemos en nuestra especie, suponíamos que era verdad para el resto de los mamíferos. Y lo que encuentra este artículo es que no es así. Entonces, una de las conclusiones que comentan ahí las personas que trabajaron en el artículo es que si están encontrando este sesgo, que es un sesgo propio de los humanos por cómo vemos el mundo, en la situación de los mamíferos, pues es importante revisar qué otros sesgos son los que podemos tener al momento de estudiar los animales. Entonces, o sea, abajo dogmas de fe. Exacto, o sea, que es la capacidad que tiene la ciencia. Siempre andamos diciendo ahí, no, pues de los errores se aprende, ¿no? Pero sí, la verdad es que en general como seres humanos, pues tendemos a cometer muchos errores y la verdad es que no aprendemos mucho de ellos. ¿Cuál es otro dogma de fe en la ciencia en que la pudiera ciencia verse comprometido con próximos descubrimientos? Uy, no sé, hay muchos. Sí, porque hay que recordar que la ciencia es una actividad humana. Claro. Entonces, como seres humanos, pues dejamos que caigan ahí nuestros sesgos, pero lo importante es que tiene esta capacidad de autocorregirse. Entonces, sí, claro, estamos hablando de un artículo, o sea, de ideas que tienen ya 150 años de antigüedad, desde que Darwin las presentó en un librito por ahí sobre los seres humanos, pero pues 150 años después se está corrigiendo, ¿no? ¿Cuántas ideas de los seres humanos han permanecido por miles de años sin corregirse, sin resolver dónde están estos sesgos? Y en el caso de la ciencia es una de los poderes, ahora sí que tiene, como una metodología para conocer el mundo. Entonces, a mí se me hizo hermoso el ejemplo porque pues presenta una situación que podemos observar fácilmente, que podemos ver si hay animales donde los machos son claramente más grandes, pero no son la mayoría. No podemos extrapolar esa observación de menos de la mitad de los mamíferos que se estudiaron a todos los mamíferos. Entonces la idea es no extrapoles, no supongas, no hagas las cosas así como dices por fe, porque así parece, sino que hay que probar que las ideas en realidad sí sean como las estamos pensando, o sea que probar mediante evidencia en este caso. Entonces el artículo está hermoso. Yo creo que si nos está escuchando hay alguien que trabaje con estudiantes de preparatoria, por ejemplo, de biología, está muy bueno el artículo. Lamentablemente está en inglés, pero yo creo que un traductor fácilmente lo podría arreglar. Es muy buen artículo para trabajar temas de ciencia y pues las noticias en general que han salido alrededor de esto, como no tiene mucho trabajo de matemáticas ni ideas muy complejas de fondo, se puede entender muy bien el artículo y salió ayer. Entonces tenemos aquí... Está calientito, entonces. Está calientito el artículo. La próxima semana ya volveremos a... ¿Dónde lo podemos encontrar este artículo? En Nature, comunicación. O sea, ahí está. Pueden poner diferencia, tamaños, hembras y machos en inglés, si gustan. O lo puedo subir ahorita si quieren. Claro, en tus redes. Sí, en redes o en Twitter, aquí que cuando lo suban aquí a los espacios de Stereo 100, ahí les puedo pasar la liga con muchísimo gusto también para que lo chequen en las redes de aquí del noticiero. Alfredo Manríquez, muchas gracias. ¿Cómo te seguimos en redes? Gracias, Juan Carlos. Me pueden encontrar como @astroalfredo y voy a poner la liguita justo ahorita en el Instagram y en el X. Y no te puedo preguntar de Centro Ecológico porque ya sé que no los dejan hablar ahorita los funcionarios por la veda electoral, ¿no? Sí, no. Va a venir la Guadalupe Tadei y te va a llevar el bote. Si dices que hay actividad en el Centro Ecológico. Pues qué absurda la ley electoral. Puedo decir los horarios que estamos trabajando, eso sí, pero los horarios estamos trabajando de 6 de la tarde a 10 de la noche, los días jueves, viernes. En sábado estamos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Sí. Esos son los horarios. Qué absurda la ley electoral, ¿no? Pero bueno. Gracias, Alfredo. Gracias, Juan Carlos. Reporte 100.